Muy bien, continuamos con este bloque 3 del módulo 14, Diagnóstico Neuropsicológico 2, de la Maestría en Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica del Instituto Superior de Estudios de Occidente, ISEO. El bloque 3 vamos a abordar aspectos de la evaluación y diagnóstico neuropsicológico en procesos neurodegenerativos, daño cerebral adquirido y discapacidad intelectual. Los temas entonces del bloque 3 son evaluación neuropsicológica en la enfermedad de Alzheimer, evaluación neuropsicológica en otras demencias, evaluación neuropsicológica en la enfermedad de Parkinson, evaluación neuropsicológica en el daño cerebral adquirido y evaluación neuropsicológica en la discapacidad intelectual. Comenzamos con el primer tema, evaluación neuropsicológica en la enfermedad de Alzheimer. Como ya muchos de ustedes lo saben, la enfermedad de Alzheimer es la principal forma de demencia. Es uno de los problemas de salud sociales y culturales más importantes en la actualidad. El diagnóstico y la diferenciación entre un envejecimiento normal y patológico son difíciles en los primeros momentos, en las primeras fases de una demencia. Por tal razón, la evaluación neuropsicológica va a cumplir un papel fundamental en el diagnóstico pronto, temprano, de algún tipo de estas enfermedades neurodegenerativas. También se establece que debido al aumento de la expectativa de vida en los últimos años, también se ha incrementado el envejecimiento de la población, haciendo entonces que mayor cantidad de personas presenten algún tipo de enfermedad neurodegenerativa o algún proceso demencial. El Alzheimer entonces es una enfermedad neurodegenerativa de tipo progresivo. Su origen suele ser insidioso y la etiología todavía no es clara, aunque se tienen varios factores ya analizados. Como ya sabemos, la evaluación neuropsicológica va a tener como objetivo fundamental evaluar o crear un perfil de las funciones cognitivas y explicar la conducta que está presentando el paciente. Este propósito general puede subdividirse en varios objetivos. El primero sería contribuir con un diagnóstico temprano y certero de la patología. Evaluar las consecuencias de una enfermedad ya diagnosticada. Y por último puede ser el describir el funcionamiento cognitivo actual del paciente, teniendo en cuenta las capacidades alteradas y las capacidades que aún conserva. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el proceso de evaluación en este tipo de patologías a nivel cerebral va a ser igual que en otro tipo de patologías. Sin embargo, o sea, el proceso de evaluación me refiero a la aplicación de test, historia clínica, observación. Hasta ese punto es digamos, parecido con respecto a otro tipo de patologías. Sin embargo, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que al momento de redactar o al momento de establecer el programa de rehabilitación, se va a tratar más de un programa de estimulación. ¿Por qué? Debido a que son procesos neurodegenerativos, vamos a tener en cuenta que no va a haber como tal una rehabilitación de una función cognitiva, sino más bien una estimulación de la misma. Sin embargo, esto que les estoy diciendo es para que ustedes lo tengan en su propio conocimiento, debido a que si ustedes se ponen a indagar científicamente artículos, libros, en cualquier lugar van a encontrar como una rehabilitación neuropsicológica, rehabilitación cognitiva de las demencias. Pero para que ustedes lo tengan en cuenta, más que rehabilitación, ustedes van a hacer un proceso de estimulación en el cual el deterioro de estas funciones cognitivas sea lo más prolongado posible a través del tiempo. Muy bien. Una vez clara
Una vez aclarando este punto, pasamos entonces a que se debe hacer una planificación de un tratamiento o un programa de rehabilitación o estimulación neuropsicológica, en el cual se va a valorar los efectos de tal programa y por tal razón también se van a objetivar cambios a través del tiempo. También se debe brindar información para el cuidado del paciente. Se va a hacer también un seguimiento del paciente a lo largo del tiempo. Y por último, pero no menos importante, digo, este cuarto punto es muy importante, se va a proporcionar información y asesoramiento a los familiares. Cuando trabajamos con una persona con un proceso demencial, vamos a trabajar también muy de la mano con sus familias. Entonces, es importante que haya una comunicación asertiva en el cual, a través de la cual ustedes usen un lenguaje eh, no tan técnico para explicarle a la familia por qué es importante las técnicas que ustedes les van a dar en el manejo de su ser querido en la vida diaria, en la vida cotidiana. Como quinto punto, es importante seleccionar rigurosamente las pruebas que vamos a utilizar en este proceso, por lo que en general esta tarea es compleja y es necesario tener en cuenta algunas consideraciones. El profesional, por su parte, debe tener una formación sólida y conocimientos tanto de neuroanatomía funcional, neurofisiología, patologías neurológicas, así como de psicología, psicología clínica, trastornos psiquiátricos, cómo se llevan los procesos emocionales, aspectos evolutivos, esto teniendo en cuenta tanto la teoría como las técnicas psicométricas. Entonces, esta es la explicación de por qué nosotros como neuropsicólogos debemos saber de muchos aspectos, incluso de otras ciencias, para poder llegar a un diagnóstico certero y no solo al diagnóstico certero, sino hacer un programa de rehabilitación o estimulación certero que realmente le sirva tanto al paciente como a su familia. También es importante tener en cuenta que el rol de la evaluación neuropsicológica en la enfermedad de Alzheimer es crucial para su diagnóstico temprano. Incluso es uno de los requisitos indispensables para su detección. La evaluación neuropsicológica en este tipo de pacientes debe ser flexible y va a depender del entrenamiento en el clínico, es decir, va a depender también mucho del entrenamiento que tenga la persona que va a evaluar al paciente. Los resultados entonces de las pruebas pueden verse alterados por el nivel de inteligencia previo del paciente. Es importante que ustedes tengan en cuenta esto que les dije anteriormente. ¿Por qué? La evaluación debe ser flexible. Estamos hablando de que, además de que probablemente estamos trabajando con personas adultos mayores, se cansan, se fatigan fácilmente. Entonces, tenemos que saber separar las sesiones, tenemos que hacer un espacio entre evaluación en el cual el paciente se distraiga con otros estímulos para que no se canse. Porque si el paciente se cansa, pero aún así ustedes insisten en seguir con el proceso de evaluación neuropsicológica, es muy probable que ustedes vayan a obtener resultados más bajos de lo que ustedes esperan. ¿Por qué? A causa de la fatiga y el cansancio. Entonces, esta parte de que la evaluación debe ser flexible es muy importante que la tengan en cuenta. Muy probablemente si ustedes se vayan a dedicar a trabajar con pacientes adultos mayores, van a aprender a manejar este tipo de personas, porque no es lo mismo trabajar con un adulto profesionista en sus 30, 40 años, que está dispuesto a realizar todo el proceso de evaluación neuropsicológica en una hora y media, mientras que este mismo proceso, si lo llevamos a niños o si lo llevamos a adultos mayores, va a ser un poco más complejo y por lo tanto probablemente se va a extender más en el tiempo. Continuamos con el segundo tema de este tercer bloque,
que es la evaluación neuropsicológica en otro tipo de demencias. Vamos a comenzar hablando de los cambios cognitivos que se dan en el envejecimiento normal y patológico. Hablamos de que las personas mayores de 50 años van a manifestar una pérdida subjetiva de memoria, con ausencia en muchos de ellos en una alteración objetiva de la misma. Es decir, si a ustedes les llega a su consultorio una persona de 50 años que manifieste que está perdiendo la memoria y que quiere una evaluación, puede ser que este declive de esta función cognitiva de la memoria sea un deterioro normal, de un envejecimiento normal, que incluso según varios estudios se ve que hay un declive en la memoria desde los 30 años. Entonces, no va a ser algo patológico, no va a ser algo que el paciente esté desarrollando necesariamente, pero sí se le pueden dar algunas técnicas de estimulación e incluso de rehabilitación para que el paciente se sienta más tranquilo consigo mismo y con su pérdida subjetiva de esta función cognitiva. Entonces, en cuanto al deterioro cognitivo leve, vamos a tener un perfil neuropsicológico específico, el deterioro cognitivo leve de tipo amnésico, con alteraciones específicas en pruebas de memoria. ¿En qué área? Memoria declarativa, episódica, semántica, y va a haber una alteración no solo en la consolidación de nuevos recuerdos, sino también a nivel de almacenamiento y recuperación de los mismos, recuperación de la información. Como les venía explicando, se van a producir cambios cognitivos que van a representar una situación intermedia entre el envejecimiento normal en comparación con la enfermedad de Alzheimer. La etapa preclínica de la enfermedad de Alzheimer va a implicar que estos cambios de memoria no se vayan a deber a un declive nésico de un envejecimiento normal, sino más bien de un envejecimiento patológico, es decir, estos síntomas no van a ser tan graves como para interferir en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, mientras que un declive en la memoria por un tipo de desarrollo de enfermedad de Alzheimer van a ser déficits más graves, más profundos en la persona. Cabe aclarar, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que no todos los pacientes que van a tener deterioro cognitivo leve van a desarrollar específicamente un tipo de demencia. Hablamos también del componente emocional y afectivo. Tenemos en cuenta que la depresión es una causa frecuente de las alteraciones de memoria en personas mayores, en adultos mayores. Y hay una asociación o una relación elevada entre los síntomas de la depresión y un deterioro cognitivo leve. Sin embargo, el manejo farmacológico de la depresión puede ayudar y se ha demostrado que ayuda a mejorar los síntomas cognitivos, es decir, cuando hay un manejo farmacológico puntual para la depresión, estas pérdidas de memoria, estas fallas subjetivas de pérdidas de memoria, va a ayudar a mejorar si se tiene un tratamiento psicofarmacéutico pertinente. Las escalas de depresión más utilizadas que podemos implementar nosotros en la evaluación afectivo-emocional en pacientes mayores son la escala geriátrica de depresión y una escala revisada del Centro de Estudios de Epidemiología. También hay otro tipo de escalas para detectar problemas emocionales en el adulto mayor, como la escala Yesavage o la escala Hamilton también. Muy bien, partimos del punto también de que cuando hay una sospecha de un cuadro demencial, es fundamental determinar cómo está funcionando el paciente en las actividades de la vida diaria. Para esto, hay diferentes escalas, tanto de actividades de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria, que normalmente las llena o las responde el cuidador. Simplemente es una escala que pregunta si hace o no hace determinada actividad y al final se determina qué grado de independencia tiene el paciente
en cuanto a actividades básicas de la vida diaria y en cuanto a las actividades instrumentales de la vida diaria. Dentro del diagnóstico diferencial entre una demencia temprana y un deterioro cognitivo leve, existe las habilidades para funcionar precisamente en las actividades instrumentales de la vida diaria. También es necesario hacer otro tipo de indagaciones, por lo cual, para poder lograr un buen diagnóstico es esencial contar con una historia clínica completa, con una anamnesis completa y fidedigna, es decir, corroborar todos estos datos, bien sea con el cuidador o con los médicos tratantes. En esta historia clínica se deben describir la forma de inicio de la enfermedad y su progresión de las alteraciones cognitivas y si hay o no presencia de alteraciones de tipo conductual. También va a ser necesario contar con algunas pruebas complementarias de tipo neuroimagen, tomografía axial computarizada, resonancias magnéticas y también exámenes de sangre, exámenes serológicos, que van a ayudar sobre todo a descartar otro tipo de patologías que pudieran confundirse o que pudieran estar causando tal deterioro. Muy bien, comenzamos con el tema número 3 de este tercer bloque, evaluación neuropsicológica en la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, sus áreas cognitivas pueden estar preservadas parcialmente o estar afectadas desde el deterioro cognitivo leve asociado con enfermedad de Parkinson, hasta puede haber una total alteración de las funciones cognitivas. La enfermedad de Parkinson entonces se va a tratar de un desorden también de tipo neurodegenerativo que va a estar caracterizado por bradicinesia, rigidez, inestabilidad postural y temblor, entre muchos otros síntomas. También presenta síntomas no motores, en específico trastornos de las funciones sensoriales, autonómicas, trastornos del sueño, trastornos cognitivos e incluso trastornos de conducta y trastornos psiquiátricos. Hablamos de que la evaluación en la enfermedad de Parkinson se debe comenzar con una fase de cribado, es decir, primero se debe comenzar con un test de screening, a ver específicamente en qué áreas cognitivas el paciente está presentando algún declive. Podemos utilizar el mini mental, el MoCA, el dibujo del reloj. Después podemos pasar ya a utilizar pruebas más específicas como las escalas de inteligencia, escalas de memoria verbal, la figura compleja de Rey, el test de fluidez verbal, test de cubos, eh, el Wisconsin Card Sorting Test, que es muy importante para indagar las funciones ejecutivas. Se puede utilizar también los dígitos directos e inversos, el Trail Making Test también para ver cómo está la atención, el test de Stroop y el lenguaje. También lo pueden evaluar con un test muy fácil de aplicar que va a ser el test de Boston. Continuamos con el tema número 4, que consiste en la evaluación neuropsicológica en cuanto al daño cerebral adquirido. El daño cerebral adquirido tiene que ver más con las enfermedades cerebrovasculares y adquieren una especial relevancia en la sociedad actual. Es decir, actualmente, por ejemplo, el EBC es la tercera causa de mortalidad actual y la primera causa de discapacidad permanente en la edad adulta. La Organización Mundial de la Salud define el ictus o el EBC como una enfermedad cerebrovascular con signos clínicos de trastornos focales de la función cerebral, los cuales se desarrollan rápidamente a través de síntomas que pueden durar 24 horas o más o que pueden conllevar incluso a la muerte sin otra causa aparente, que no sea de un origen vascular. Entonces, el EBC tiene varias etiologías posibles, pero vamos a hablar de que consiste más en una clasificación
de tipo hemorrágico o de tipo isquémico. Entonces, el programa de rehabilitación va a consistir en un planteamiento terapéutico en cuanto al trabajo de carácter multidisciplinar que va a estar dirigido específicamente a ese paciente y a sus familiares, a sus cuidadores principales. Su objetivo entonces va a ser disminuir el grado de discapacidad que ha sido provocado por los déficits cognitivos y motores, estimulando la recuperación mediante diversas estrategias compensatorias que van a estar dirigidas nuevamente a minimizar el impacto en su vida cotidiana. Esto con el objetivo de elaborar un plan terapéutico personalizado y específico, con lo cual van a ser necesarias pruebas para evaluar los avances terapéuticos de los pacientes a través de protocolos de valoración focalizados en las actividades del paciente dentro de su propio contexto, con el fin de ver su nivel de funcionamiento en un ambiente natural. La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud se va a centrar en el reaprendizaje o en el reentrenamiento de habilidades específicas y se van a valorar los factores personales del paciente, de su entorno y de sus actividades de la vida diaria. Consiste esto en una modificación de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías y es una herramienta muy apropiada para valorar, uno, la situación inicial de los pacientes con EBC, dos, su evolución a lo largo del tiempo y tres, establecer criterios de cambio, objetivos de cambio en las diferentes fases del proceso de la rehabilitación neuropsicológica. Diversos estudios han demostrado que tales programas de rehabilitación neuropsicológica en pacientes con daño cerebral adquirido van a tener un efecto positivo sobre el proceso, el progreso funcional, su nivel de independencia y su estatus laboral o del descenso de cuidado. Y a su vez, todo esto va a mejorar la calidad de vida del paciente, que recuerden, es nuestro objetivo fundamental a través de un programa de rehabilitación neuropsicológica, mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, la rehabilitación intensiva y temprana es fundamental. Mediante esta rehabilitación se va a conseguir un incremento en la calidad de vida de los pacientes y se van a obtener los logros más particulares en cuanto a la recuperación espontánea. Continuamos entonces con el último tema de este tercer bloque, que consiste en la evaluación neuropsicológica en la discapacidad intelectual. Se debe considerar la dimensión, es decir, el funcionamiento intelectual tradicionalmente utiliza las puntuaciones del cociente intelectual como criterio con base al cual se han clasificado a las personas que tienen discapacidad intelectual, diferenciando algunas categorías como ligero, moderado, severo y profundo. Para esto se utilizan mayormente las escalas de inteligencia de Wechsler, que permiten obtener puntuaciones clásicas del cociente intelectual. Con el paso del tiempo, la importancia de dichas puntuaciones se va a reducir. ¿Por qué? Si ustedes se ponen a pensar, realmente no necesitamos, nosotros como profesionales no lo necesitamos para comunicarnos entre profesionistas y ayudar al paciente, pero el cociente intelectual nos va a ayudar más bien a darle técnicas al paciente, a darle técnicas a la familia en cuanto a las habilidades específicas que van a permitir al paciente tener una vida lo más independiente posible y darle estrategias a la familia para que esa vida independiente sea lo más llevadera posible a lo largo del tiempo. Entonces, si bien es importante en el ámbito de diagnóstico, en el ámbito de intercomunicación entre nosotros los profesionistas, al paciente y a la familia no les sirve tanto ese número, sino les sirve más que nosotros como profesionistas de la salud, de esta área de la salud mental, les indiquemos en qué áreas se puede fortalecer este paciente, qué cosas puede hacer y qué áreas son más débiles para él. Muy bien, esto sería todo
en el bloque número 3 de este módulo 14. Espero haya sido de su agrado. Por favor, no tengan ninguna duda en platicarme cualquier pregunta que tengan sobre los temas que vimos en este tercer bloque.